Bien, estamos en una época del año, personalmente una época muy buena, ¿sí? Estoy muy contento con el calorcito, les tengo que decir. Pero no quiero referirme al clima, sino quiero referirme a la época, a la etapa, a la sazón, al momento, al escenario que estamos viviendo a nivel mundial. Qué importante es saber en qué época estamos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿en qué época estamos? ¿En qué época estamos? Yo quiero comentarles, y en algunos aspectos voy a ir bien rápido, quiero comentarles que el mundo se está enfrentando a un escenario, ¿sí? La época para el mundo, el momento para el mundo, es un momento que va a llevarnos a un escenario, ¿sí? Que va a marcar un antes y un después. Me atrevería a decir que una de las cosas que el mundo ha sufrido y que todos en cierta medida hemos vivido es la aparición de un virus a nivel global cuyo inicio tiene uno de dos orígenes. ¿Sí? Uno de dos orígenes. Por una parte, o un mercado de alimentos en China, así por lo menos lo atestiguan algunas de las investigaciones, o esto comenzó en un mercado en algún lugar de China, o otra de las hipótesis o ¿cómo decirlo? De las teorías, ¿sí? Del inicio del virus, es un laboratorio ubicado en el Instituto de Virología de Wuhan en China. Ambos lugares están en China, sea que sea un mercado o sea que sea un laboratorio, particularmente el Instituto de Virología ubicado en Wuhan. Sea cual fuera su elección, este escenario, la pandemia, ¿sí? Algo que nos marcó, es un antes y un después, nadie puede decir que no. Sea cual sea ese escenario, esto fue el inicio, como que vayamos entendiendo, oye, algo aquí cambió. Ahora continuamos con la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Sí? Han habido muchas guerras en el intertanto, ha habido muchas situaciones, pero Rusia y Ucrania ha puesto una nota alta en ese sentido y una diferenciación. Continuamos con la crisis económica global. Esto es algo que a mí personalmente me impacta mucho. Siempre uno habla de las crisis económicas en países o en economías de mercados cerrados, más bien dicho. ¿Me explico? Pero lo que estamos hablando ahora, y aún particularmente los economistas, están hablando de una crisis económica global. O sea, aquí no hay mejores y peores, ¿sí? No hay algunos que están mejor preparados que otros. Aún economías poderosas a nivel global están a gatas, están con problemas, están con tremendas dificultades. Entonces, estamos también en un escenario distinto, porque en algunos casos, claro, la cosa es dramática. Pero en otros casos la cosa no es mejor, es menos dramática nomás. Pero la cosa es compleja igual a nivel global. ¿Qué otro aspecto estamos viendo? Los desastres naturales, los terremotos, las inundaciones. Ayer precisamente Nueva York sufrió y está sufriendo, porque no es una cosa, no es como que se me inundó la casa, saco el agua con balde, ¿me explico? Lo que están hablando es de una negación o un anegamiento, en realidad, al estricto rigor las palabras, un anegamiento completo de la ciudad, de todo tipo de cosas, de todo tipo de servicios, de todo tipo de situaciones, evidentemente con riesgos, lamentablemente, para la salud de las personas y para la vida de las personas, ¿sí? Entonces, no es un asunto que hay un incendio y hay que ir a apagar. Aquí el problema que se está dando particularmente, y por qué rescato esta noticia, porque está sucediendo en este mismo instante, es que ningún servicio está funcionando. O sea, nadie puede ayudar a nadie. Aquí es literalmente sálvese quien pueda. ¿Sí? Con los medios y con las capacidades que ustedes tengan, trate de hacer lo mejor. Y todo este cóctel, todo este escenario, han provocado una serie de cambios que se pueden resumir con precisión en la declaración del profeta Isaías. Una de las tantas declaraciones poderosas que la Biblia contiene. Es increíble cómo los desastres y las dificultades y los problemas llevan a la gente a una explicación, y dentro
Lamentablemente quisiera creer que la gente va a ir a buscar en la Biblia la explicación. Pero por último lo consideran, ¿sí? No quiero ser irreverente, pero algunos dicen, bueno, está entre Wikipedia y la Biblia. Ahí vamos a buscar ahí cómo encontrar algún tipo de explicación. Pero la Biblia es categórica. 700 años antes del Señor Jesucristo, el profeta Isaías habló en Isaías 24, está registrado en nuestras Biblias, ¿sí? Esta profecía. Versículo 17 en adelante dice, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. 700 años antes de Jesucristo. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliera de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Esta palabra profética, el profeta Isaías manifiesta evidentemente de parte del Señor, está hablando de un escenario futuro, pero está previendo qué aspectos. Hay tres cosas que yo quiero destacar. Habla de la tierra a nivel global. O sea, ojo, aquí va a llegar un minuto en que esta situación va a afectarlos a todos por igual. Un tercer aspecto es las características que da de lo que va a suceder. Y pone un ejemplo, dice, tiembla como un ebrio, ¿sí? O sea, va a llegar un minuto de inestabilidad, porque una de las características de las personas que están bajo los efectos del alcohol o que están ebrios abiertamente es precisamente eso, que son inestables en todo orden de cosas. Lamentablemente a veces se prestan también para burlas, pero aquí el aspecto que se destaca es la humillación que la tierra va a sufrir a este respecto. Temblará como un ebrio, o sea, cada paso y cada situación y cada escenario que veamos va a ser peor y peor y peor y peor. La inestabilidad es la palabra que se grafica con este ejemplo. Y un tercer aspecto, que este escenario que el mundo va a vivir y que el mundo, los moradores de la tierra van a ver, va a ser presagio de un escenario en que no se va a volver a levantar. O sea, viene un escenario de una caída, pero ya no para volver a levantarse, una caída final. El Señor Jesucristo, en pasajes como Mateo 24, desarrolla extensamente una cantidad de detalles y de escenarios para que tengamos claridad, porque Isaías es más general, da el panorama general. Jesús advirtió acerca de los detalles que hoy día los estamos viendo, detalles que hoy día los estamos viviendo. Y esto es algo interesante porque muchas veces uno quiere advertir a las personas cuando tú lo vivas, cuando tú pases. ¿Qué le dice uno sobre todo a los que son más jóvenes? Espérate nomás, cuando tú lo vivas, cuando tú lo pases, Jesús, con sabiduría celestial, advierte respecto de estas cosas. Ojo con lo que va a venir. Ajá. Hay un aspecto interesante que quisiera destacar respecto de la dirección que el mundo está tomando. Las organizaciones supranacionales, o sea, estamos hablando de organizaciones que van más allá de los estados y van más allá de los gobiernos, son supranacionales, están por sobre todas las organizaciones gubernamentales, hablan de la necesidad de comenzar de cero. Esto se ha puesto sobre el tapete y han dicho, ¿saben qué? Aquí la única solución es empezar de cero. ¿Y qué cosas se están poniendo sobre la mesa? Por ejemplo, necesitamos parar las emisiones de carbono. ¿Sí? Y aquí se dan, esta foto que ustedes están viendo corresponde a la página de la Unión Europea. Y interesante porque dan, miren, yo no tuve que meterme a internet a conspiranoicos.com ni, ¿sí? No sé, la página del pirata.cl. Esto está ahí, es cosa de meterse en cualquier buscador y poner las palabras que son necesarias y usted lo va a encontrar. Este es el consejo, son 10 consejos que está dando la Unión Europea para bajar las emisiones de carbón. Y me llama poderosamente la atención que estén en el mismo nivel por ejemplo, dejar de consumir televisión
y dejar de consumir carnes, particularmente de vacuno. Interesante, ¿sí? Cómo las cosas se ponen al mismo nivel. Yo, personalmente, me hace sentido que usted baje el nivel de gastos dejando de ver la tele. Pero no me hace sentido que usted baje el nivel de contaminación dejando de comer carnes rojas. Y lo dice particularmente, carnes de vacuno. Yo creo que para el 18 no sobrepasamos la huella de carbono. Ajá. ¿Qué más están dirigiendo estas? Piensen ustedes que el propósito es, ¿saben qué? Debemos empezar de cero. Cero emisión de contaminantes. ¿Sí? Debemos empezar a controlar las acciones de la gente. Debemos saber lo que cada uno está haciendo, ya nada más a nivel privado. Yo pienso, y quiero comentarles, que hace un par de semanas atrás, estábamos aquí, creo que estábamos celebrando algo, creo que fue el Día del Padre, me parece, o una celebración que estábamos haciendo en el patio de esta casa, y yo me empecé a compungir. Yo decía, Señor, el ruido, y qué van a pensar los demás, ¿sí? Y efectivamente, en un minuto, yo pensando en estas cosas, experimento la voz de Dios en mi interior que me dice, tú quieres pasar desapercibido, yo me voy a encargar de que tú no pases desapercibido. Pocas oportunidades he experimentado que la voz de Dios me habla en ese tono. Yo me voy a encargar de que tú no pases desapercibido. ¿Cómo comprobé que era la voz del Señor? Al rato en que yo recibo esta impresión en mi espíritu, yo salgo hacia el patio delantero, hacia la reja aquí adelante precisamente, y pasa una persona, una mujer, paseando a su perro. Y esta señora, aquí había gente, había niños, habían personas, y esta mujer me dice, oiga, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esta casa? Yo le explico, le digo, mire, somos una congregación cristiana, somos una iglesia cristiana. Ay, me dice, qué bueno, porque esta casa estuvo harto tiempo abandonada. ¿Sí? Y qué bueno que estén ustedes acá. Muy bonita su casa, me dice. Muchas gracias, le digo yo, que Dios la bendiga. Me dice, lo mismo para usted, que Dios le bendiga. Y se fue. En ese instante yo comprendí, esta señora no sé de dónde apareció, de dónde vino, ¿sí? Pero ella inmediatamente se percató de nosotros y comprendí que eso que el Señor me estaba diciendo, efectivamente era así. Dios se va a encargar de que nosotros no pasemos desapercibidos. Y esto atenta no solamente contra nuestra personalidad, atenta también contra aquello que vamos a hacer, porque nos va a poner en aprietos en muchos aspectos. Cuando estas organizaciones supranacionales están diciendo, necesitamos saber lo que ustedes están haciendo, implica ¿qué cosa? Utilizar medios de control para saber lo que está pasando con usted, lo que está pasando con su vida, lo que está pasando con su persona. Por ejemplo, es desde el gobierno digital, habla la CEPAL, el diario español El País, pone en primera página que la policía de San Francisco contará con robots con capacidad para matar, ¿sí? O sea, esto que vimos en otra época de Robocop, que nos parecía increíble, bueno, esto ya está aquí. El otro día, no aparece aquí la noticia, pero vi un partido de fútbol americano que por primera vez parte de los guardias que pusieron a la orilla del campo de juego eran robots androides con caras humanas, manejados por la bendita inteligencia artificial. Y aquí está lo de la inteligencia artificial y la aplicación de la ley y los desafíos y las oportunidades. Esto es interesante porque están poniendo una nueva tecnología al servicio, entre comillas, de la humanidad, pero el problema es que no se sentaron a legislar antes de. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si sucede tal cosa? ¿Cómo resolver en tal caso? Entonces están hablando, por ejemplo, ahora del tema de las mareas normativas. ¿Qué implica esto? Empezar a regular todo desde los hechos. La ley, por antonomasia, por definición, nunca puede ir antes de los hechos. ¿Sí? O sea, comienzan a suceder las cosas y se crea la necesidad de legislar. Pero esto está llevado al extremo, porque esto es absolutamente todo nuevo, ni siquiera hay idea, ¿sí? Ni hay jurisprudencia en otras partes, ni hay ejemplos en otros lados. Por ejemplo,
dentro de los que más avanzados están los chinos. Los chinos ya tienen un sistema de implementación, a propósito de la inteligencia artificial, que es literalmente draconiano. Hay tremendas investigaciones respecto de cómo ellos aplican las normativas y cómo te sancionan. Entonces, por ejemplo, si por X razón hay todo un sistema de puntos, no voy a entrar en estos detalles, pero hay todo un sistema de puntuación. Hijos de Dios, esto no es que se va a aplicar, esto ya se viene aplicando hace rato. Entonces hay un sistema de puntuación y en algunos casos hay una entrevista muy interesante que hace la televisión alemana y muestran el caso de un hombre que la autoridad China ha determinado que es antagonista a la autoridad y por ende su cara está en los paraderos son todos digitales, está en las estaciones de trenes y te lo muestran en letras chinas, yo todavía no leo chino, ¿sí? Pero te muestran en letras diciendo este hombre es un disidente y interesante porque el reportero y el camarógrafo acompañan a este hombre a comprar un ticket, como usted compraría en el metro, usted va a cargar su tarjeta VIP. Y el hombre hace todo el proceso, pone la tarjeta, inmediatamente a toda la pantalla le aparece, usted no puede comprar un pasaje de tren. Usted no puede comprar un pasaje de tren. ¿Sí? Otro de los escenarios que están hablando a propósito de empezar de cero tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial. Y una de las cosas que le asusta a mucha gente respecto de la inteligencia artificial es que otro piense por ti. ¿Tú dejarías que otro piense por ti? Cuando estás en una prueba, en un examen, ¿tú dejarías que otro piense por ti? Ah, sí, claro, sí, sobre todo. Y sobre todo que me saque un 7, ¿sí? Que otro piense por ti. Pero ya están levantándose, por ejemplo, las primeras voces. Hace un par de semanas atrás veía que un sindicato de escritores estaban denunciando y estaban poniendo sobre el tapete la necesidad de crear legislación porque decían, nos están robando nuestra inteligencia, nos están robando nuestra capacidad. El día de mañana tú no sabes quién es quién. ¿Sí? Esta canción, ¿quién la escribió? Este cuento, ¿quién lo escribió? ¿Sí? ¿Habrá estado Gayle cantando en este día o habrá sido otra persona? ¿Sí? Entonces ponen, por ejemplo, en este sentido, la urgencia respecto de determinar. ¿Es válido que otro piense por ti? ¿Es válido que otro tome decisiones por ti? ¿Es válido que el día de mañana tú te metas al computador y ya no solamente decir cómo criar a tus hijos, por favor, necesito saber cómo criar a mis hijos, sino que el computador a propósito de eso te diga y te determine y te obligue a actuar como él piensa que es lo correcto? Por último, como si la Tierra fuera un dispositivo electrónico en que uno puede apretar Alt F4, esto los que son más computines entendieron, el resto después les explican, o abiertamente la necesidad de un gran reseteo, de un gran reseteo. Hay un montón de formas cuando los teléfonos o los computadores o los aparatos eléctricos quedan bloqueados. Yo me imagino que todos hemos vivido situaciones como esta. ¿El último recurso cuál es? Apáguelo, formatéelo, desenchúfelo. ¿Sí? Apáguelo. Y entonces han pensado, bueno, si vamos a empezar de cero y si estas medidas no dan resultado y la gente no se acostumbra y la gente no quiere someterse y la gente no quiere hacer lo que les decimos y la gente se pone en contra y la gente piensa diferente, ¿qué vamos a hacer? Un gran reseteo, ¿sí? Los desenchufamos, los apagamos, los apartamos de distintas maneras. Hay muchísimas maneras de apagar. El mundo está expectante por lo que va a venir y se ha puesto una fecha. La fecha es el 2030. Si usted el año 2000 me hubiera dicho que voy a predicar acerca de esto el año 2023, yo lo vería muy difícil. Más de alguna vez me he visto pensando, es muy probable que llegue a entregar a mis hijas en matrimonio, lo cual me alegra y me asusta a la vez.
Pero ¿por qué a veces me pongo a pensar en esto? Porque digo, ya estamos en el año 2023. Y seguimos avanzando y seguimos pensando, ¿dónde vamos a ir de vacaciones el 2024? ¿Qué va a pasar en la Navidad del 2020? El otro día me llegó un comercial, ¿sí? La Navidad, te envío los regalos, un cupón de regalos para la Navidad del 2023. Ajá. En nuestro país hay fechas muy marcadas. Uno dice, pasando el 18 ya está la Navidad y se acabó el año, ¿o no? ¿Sí? Así pasa. Bueno, ya les cuento que el evento, entre comillas, que queda es la Navidad. La Navidad y no la Pascua, por favor. Es importante que nosotros corrijamos aún esa perspectiva. Es la Navidad. Pero el mundo está expectante por lo que va a venir, porque ellos se han propuesto un plan y le han puesto fecha. La fecha es el 2030. ¿Sí? Sin embargo, mientras los habitantes del planeta Tierra están expectantes, la creación, que responde al Creador, responde a Dios, también está expectante, pero de un suceso más trascendental e importante. Más determinante que un gran reseteo, porque tiene dos características particulares. Es definitorio y es irreversible. Parte de lo que plantean con el gran reseteo es volver a empezar. Lo que la Biblia habla respecto de este evento trascendental es irreversible, no se puede volver a empezar. Va a ser algo que va a marcar un antes y un después, de tal manera de nunca más volver a empezar. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Este es el evento. Y esto está registrado en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Es interesante que el capítulo 6 del libro de Romanos habla acerca del pecado. El capítulo 7, el apóstol Pablo lo dedica a escribir su propia relación con el pecado, y encontramos una frase que en cierta medida a todos nos identifica. Lo que quiero hacer, eso es lo que no hago. ¿Sí? Y entonces nos enfrentamos al capítulo 8 diciendo, bueno, ¿y cuál es la solución? Ser llenos del Espíritu Santo. En ese escenario, en la conclusión a la cual llega el apóstol Pablo para poder combatir el pecado que está en él mismo y en toda la humanidad, que es ser lleno del Espíritu Santo, encontramos en los versículos 19 en adelante algo que nos lleva más allá. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, queda algo más. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Queda algo más. Pablo, en otras palabras, está diciendo, queda algo más. Todo lo que ustedes vean, todo lo que estemos viviendo, nos debe llevar a la conclusión de que definitivamente queda algo más. Y que la solución, el hecho de ser lleno del Espíritu Santo, no solo debe ser la solución para combatir con nuestro pecado personal. El ser lleno del Espíritu Santo es casi un mandamiento, por ponerlo así, porque nos permite comprender en qué época estamos y hacia dónde debemos proyectarnos. El mundo quiere encontrar una solución haciendo un gran reseteo. Cristo tiene un plan desde la eternidad y Él vino a ejecutarlo y todavía queda una parte. Y esa parte hace que la creación y todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús
estemos expectantes al paso final. ¿Qué queda? Y esa es parte de una angustia que es necesaria vivir. Una de las cosas con las cuales combatimos constantemente es con la angustia. ¿Sabe lo complicado? Que cuando uno está angustiado, uno no sabe por qué está angustiado. Y yo he aprendido eso precisamente cuando he experimentado angustia. Y me dice, ¿de qué está angustiado? Mi esposo me dice, mi amor, está angustiado. ¿Y por qué está angustiado? No sé. Y descríbalo. Y es difícil describir. Es algo aquí. ¿Sí? Es algo aquí en el centro. Pero es una corazonada. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es la angustia? Muchas veces es algo indescriptible. Pero lo que debemos preguntarnos es, ¿de dónde viene esa angustia? Porque hay una angustia, podríamos decirlo, que es una angustia divina. Que es esa angustia de decir, Señor, te anhelo, Señor. Ya quiero estar contigo. Pero la angustia que por lo general sentimos es de otra naturaleza. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Para dónde voy a ir? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué es lo que Dios ha determinado? La manifestación gloriosa a la cual hace mención el apóstol Pablo dice relación con un evento conocido como el rapto de la iglesia. La necesidad de salir. Entonces, mientras el otro día fuimos, no sé si lo habíamos hecho antes o era la primera vez que lo hacía de salir los 5 a ver una película al cine. No. O sea, de noche no. No, claro. No. Salimos y vimos una película y la verdad es que yo confié en mi esposa y en mis 3 hijas. Y cuando estaba ahí en el cine, yo les pregunto, ¿y qué vamos a ver? Sentado en el cine, ¿me explico? Y fuimos a ver 12 horas antes del fin. 12 horas antes del fin del mundo. Y yo fui al cine a relajarme. ¿Sí? La película es caótica. Le voy a contar el final. Y no. La película es tremenda. Me impactó que cuando salimos, mis hijas dijeron, estaba muy fuerte el sonido, ¿sí? El acabose se escuchaba, no solamente surround, se escuchaba que como que las cosas estuvieran cayendo al lado de uno. Era tremendo. Uno va a una película como esa y sale más angustiado todavía. ¿Sí? Y después se va para la casa diciendo que bueno, que no se me cayó ningún edificio, que no pasó nada, ¿sí? Que no cayó un meteorito. Pero lo tremendo es que estas cosas están escritas que van a suceder. Y cuando la película pase a ser realidad, va a haber un grupo de millones de personas que cuando el escenario esté puesto y la cortina se corra para que el último acto se presente, van a haber millones de personas que no van a ser encontradas, no van a estar ahí. Las van a buscar, van a pensar en ellas, se van a angustiar, van a pensar en sí mismos y van a pensar también en los otros y qué pasará, y no van a estar. De una u otra forma también van a ser parte del caos. Últimamente, pensando en el rapto, no puedo decir que es una visión de Dios, pero como que me he soñado que voy manejando y mi auto sale disparado. Y este sueño lo he tenido como un par de veces, o esta visión la he tenido como un par de veces. Vuelvo a decir que no puedo decirles, mire, esto es algo del Señor, pero me he visto en ese escenario y que mi auto choca a otros autos. Y que se baja la gente desesperada, molesta. He visto esto, un tipo molesto, así como me chocaste, y no hay nadie. Y este escenario va a provocar un caos tremendo, pero van a haber millones de personas que no van a estar. Y mientras el caos se apodere del mundo y todas las películas del cine que muestran o premonicionan la devastación
y la destrucción final se vuelva en realidad, los protagonistas de este encuentro celestial no van a ser hallados. Estarán participando en una celebración gloriosa mencionada por Jesús hace 2000 años atrás, en un hecho único y sin igual conocido como las bodas del Cordero. El propio Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo que debían acordarse en la última cena de esa cena. Porque esto no se va a volver a repetir, particularmente el que Él beba vino hasta que los beba en el reino de Dios. Y ese acontecimiento es el que se conoce como las bodas del Cordero. En Marcos 26, 29, la Nueva Traducción Viviente dice: acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino, sino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces podemos decir que este acontecimiento va o conlleva 4 cosas, va a presentar 4 cosas concretas. Primero, habrá una celebración. Todavía queda una celebración. El sacrificio ya sucedió. Y por la gracia de Dios lo hemos leído, lo hemos podido ver en películas, lo hemos escuchado. El sacrificio ya sucedió. La resurrección también sucedió. Pero hemos aprendido y hemos compartido que el sacrificio de Cristo implicaba una entrega. Jesús es la figura del novio que viene a preparar un lugar para su novia. Entonces la gran pregunta es, si el novio vino y se sacrificó y entregó, hizo todo lo que hay que hacer, ¿cuándo sucede la boda? ¿Cuándo aparece la novia? El sacrificio de Jesucristo necesita ser reconocido. Yo quiero que usted entienda esto. El sacrificio de Jesús necesita ser reconocido. Fue respaldado por el Padre en la resurrección. Eso es cierto. Pero necesita ser reconocido. Jesús necesita ser honrado. No, a diferencia nuestra, no porque no tenga dificultades de autoestima, porque necesita que lo aplaudan. ¿Sí? Necesita ser honrado porque lo que Él hizo es único. Es único. Necesita ser celestialmente reconocido, determinado, aclamado. Y eso se va a dar en las bodas del Cordero. Ajá. Si yo voy y digo, me voy a casar, lo primero que me van a preguntar es, ¿y la novia? Por más que hoy día esté esto de amarse a uno mismo y casarse consigo mismo y todas las cosas que hemos escuchado, ¿sí? Si alguien dice que se va a casar, dice, bueno, ¿y la novia? Durante 33 años, Jesús se apartó del cielo, no estuvo en su lugar. ¿Cuál es el lugar de Jesús? A la diestra del Padre. Durante 33 años, el cielo no encontró a Jesús en su lugar. Cuando Él ora antes de la ascensión, lo cual sí está registrado bíblicamente, hecho que no se puede registrar de otras personas o deidades o cosas que dicen haber ascendido, cuando Él asciende, Él dice, vuelvo al lugar donde yo estaba antes. El gozo era tremendo. Jesús volvió a su lugar, a la diestra del Padre. Pero la pregunta es, ¿y la novia? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El novio sale, 33 años, vuelve, y la pregunta que el cielo se hace es, ¿y la novia? ¿Dónde está la novia?
Habrá una celebración en honor al sacrificio. Habrá una novia. Esa novia se presentará con un cuerpo glorioso. Por lo general, las novias antes de casarse se cuidan en extremo. ¿Sí? Bueno, la novia aquí va a tener un cuerpo acorde a lo que se espera. Va a vestirse de acuerdo a la ocasión. Dice que tendrá lino finísimo y resplandeciente. No puede ir con cualquier cosa. No puede, me gusta esa palabra, esta pilcha. ¿Sí? Te pusiste cualquier pilcha, cualquier cosa, ¿sí? Te vestiste de mamarracho, por decirlo así. ¿Sí? Te vestiste de cualquier... No, tienes que ir acorde a la ocasión. Y cuarto aspecto, se los repito por si se les fue. Habrá una celebración en honor al sacrificio del novio, tendremos cuerpos gloriosos como Jesús. Pienso en esto y digo, Señor, gracias. No más enfermedad, no más dolencia, no más frío, no más calor, no más, ¿sí? Cuerpos gloriosos como el de Él. No más. ¿Sí? No más enfermedad. Vestiduras para la ocasión. Y también habrá gozo, restauración, consagración y eternidad. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a recibir un gozo que nadie se los va a quitar. Cosa con la cual a veces uno lucha cuando se reúne. ¿Sí? Usted está aquí y dice, Señor, esto es la gloria. Hagamos 3 enramadas, Señor, y quedémonos aquí, Señor. Sale a la esquina, la micro no pasa, pero Señor, ¿pero cómo? Y el gozo. ¿Sí? Y el gozo. ¿A dónde está el gozo? El gozo no va a ser nunca más quitado. Teniendo en consideración estas cosas, ¿cuál debiera ser nuestra actitud de vida? Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Dice el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué actitud debiéramos tener pensando en todas estas cosas? Los primeros 3 versículos aquí en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, nos habla acerca de la necesidad de purificarnos a nosotros mismos. Dice literalmente, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Muy atingente a propósito lo que mi esposa nos compartía anteriormente. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, este hecho sobrenatural que está a puertas de suceder, seremos semejantes a Él. Dígale que está a su lado, vamos a tener cuerpos glorificados como Jesús. Vamos a tener cuerpos glorificados como Jesús. Seremos semejantes a Él. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué actitud debemos tener? ¿Cuál debiera ser el centro de nuestra atención? Si vamos a vivir algún tipo de angustia, ¿cuál debiera ser nuestra angustia? El ser más como Jesús. Dicho de otra forma, la única angustia que los hijos de Dios debiéramos tener es ser como Jesús. Mi angustia no parecerme a Él. Mi angustia que los demás no vean a Jesús en mí. No puedo provocarlo, pero puedo evitarlo. Se lo explico en términos sencillos. Yo no puedo provocar ser como Jesús. Yo no puedo ser como Jesús. Es una acción que Dios hace en mí por su Espíritu Santo. Yo no puedo provocarlo. Ay, voy a dejar ahora barba. Voy a dejarme el pelo más larguito. Voy a tratar de decir. No puedo provocarlo. No puedo hacer una falsa copia. No puedo provocar. Pero sí puedo evitarlo. Jesús está preso en la casa de Anás. Pedro llega, empieza a averiguar qué está sucediendo. Y la gente se empieza a dar cuenta, pero si tú eres discípulo de Jesús, se te nota. Y Pedro tenía una túnica, nada más, no decía pertenezco a los del camino, ¿sí? soy fan de Jesús. ¿Sí? Claro, no sigo la cuenta de Instagram. No. Ajá. No necesita, se te nota. ¿Sabe qué tuvo que hacer Pedro? Empezar a hablar garabatos, groserías, maldecir, a tratar de no ser quien él era. Tratar de no ser, dice aquí el pasaje, la simiente de Dios, y lo vamos a ver, la simiente de Dios está en nosotros. Si tú naciste de nuevo, tú tienes que hacer un esfuerzo por no querer ser como Jesús. El problema es que el esfuerzo no nos cuesta mucho. El esfuerzo no nos cuesta mucho. Entonces es importante considerar esto. Si alguna angustia debiéramos experimentar, es el querer ser como Jesús y permitir, no ser impedimento para que el Señor haga su obra en nosotros. No ser impedimento para que el Espíritu Santo manifieste su obra en nuestra vida. Versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por más que Dan Brown trate de inventarle un amorío con María Magdalena, Jesús es sin pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Diga de nuevo conmigo, todo aquel que permanece en Él no peca. Por el contrario, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Más claro imposible, ¿me explico? Hijitos, dice. O sea, está hablando con personas que han tenido un nuevo nacimiento. Con personas que tienen hijitos, les escribe. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Mire, en una época woke como esta, en una época de ofensa, ¿sí? En una época en que... Es que es muy ofensivo esto. Juan les dice, mire, si usted peca, usted es del diablo. Punto. Váyase con eso para la casa. Imagina venir a una reunión que le diga, ¿estás pecando? Fuera diablo. No, es que me ofende. Que me ofende.
Dice, en esto, el versículo, perdón, me salté. El que practica, dice el 8, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los versículos del 4 al 8 manifiestan las 3 P. Propósito, poder y presencia. ¿Cuál es el propósito? Que seamos hijos de Dios. ¿Sí? El poder se manifiesta en ¿qué? En que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Si no, no podríamos hacer, por más que usted y yo nos esforcemos, no podríamos hacerlo. La lucha entre el bien y el mal no es entre pares. Estamos claros en eso, ¿no es cierto? La lucha, lo repito, la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre Dios y Satanás no es entre pares. El diablo nunca puede estar a la par de Dios. Nunca. En ninguna circunstancia, en ningún escenario, en ninguna situación. Pero, usted y yo no podemos lidiar con el diablo por nuestra fuerza. Porque no tenemos esa capacidad en nosotros. ¿Quién tiene esa capacidad? Dios. Dios. Por eso yo necesito vivir la vida de Dios en mí. Por eso necesito que Jesús sea el que guíe mi vida. Por eso necesito tener un testimonio fehaciente de quién es Jesús en mí. Hay una pregunta muy sencilla. ¿Quién gobierna en tu corazón ahora? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Esa era una pregunta muy frecuente antes, ¿sí? Además de cuántos discípulos tienes, uno por lo general preguntaba, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Lo interesante es que uno se lo preguntaba a la gente que estaba enojada. Tenía uno con cara de limón y uno le decía, oye, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? Pregúntaselo al que está a su lado. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Dijimos 3P. Propósito, el propósito de que Cristo vino es para deshacer las obras del diablo. Poder, Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Y la presencia, ¿sí? La presencia de Dios en nuestras vidas. Que Él esté sentado en el trono de nuestro corazón. Versículos 9 al 13 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ponga nota y si usted tiene su Biblia, aproveche su subrayar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fácil, ¿no? ¿Fácil? Bueno, ¿por qué se inventaron los abogados? Para tratar de explicar lo inexplicable. Esto es sencillo de entender, difícil de aplicar. ¿Sí? Entonces necesita gente, no, que alguien venga para que me lo explique. No sé, esto es muy sencillo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Punto. Pero es que hay gente muy difícil de amar. Tienes que amarla igual. Tienes que amarla igual. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y el ejemplo que Juan pone es determinante, hijos de Dios. Determinante. No como Caín, que era del maligno. ¿Recuerda usted que Caín y Abel presentaron ofrendas? Ambos. Y Dios le advirtió a Caín diciendo, Caín, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás envidioso?
El pecado está ahí a la puerta, te está golpeando. Lo estoy viendo de otra forma, dice Dios. Estoy viendo ese diablo que quiere entrar, ese diablo de enojo, ese diablo de envidia, ese diablo de muerte, ese diablo de venganza. Lo estoy viendo, está parado al frente tuyo. Pero con todo, dice, a ti será tu deseo. O sea, si tú dices no, es no. Por eso Jesús comparó a Satanás con un ladrón. Porque un ladrón necesita la fuerza o que le abran para entrar. ¿Me explico? Por eso, ahora, ¿qué están recomendando? No deje aparatos electrónicos en el auto, cuide sus pertenencias, ojo con lo que está haciendo. Porque si usted está ahí y se descuida, ¿qué hace el ladrón? ¡Pum! Listo. Listo. Y por más que usted vaya al policía, es que yo estaba ahí justo, pasó una niña tan bonita y la quedé mirando y ¡bum! Le robaron. ¿Sí? Es que justo me habló y no me di cuenta y ¡pum! Le robaron. ¿Sí? Así, con efectos especiales. ¿Qué dice entonces? Como Caín, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Punto. Punto. Finalmente, para que oremos, hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, entre nosotros y con todo el mundo lo que debe primar es el amor. Pero no se extrañe de que haya gente y que la generalidad le diga, pero tú a mí no me caes bien, yo contigo ni a la esquina. No se extrañe. Pero ¿cuál debiera ser nuestra actitud? Ni a la esquina, yo tampoco. No. Pero ¿sabes qué? Te amo. Te pido perdón. Te pido perdón. Yo quiero animarles. Si usted tiene a alguien que pedirle perdón, que lo haga. Como sea. Como sea. Es que lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Sí. Sí. Que si Jesús nos perdonó a nosotros, yo tengo que aprender a perdonar. O sea, cuentas claras. Cuentas claras. Por favor, hijos de Dios, cuentas claras. Literalmente Juan pone un ejemplo que me parece celestial definitivamente, determinante, no como Caín. Juan aquí registra el primer asesinato. Quiero plantearles esto último para que entendamos este concepto porque me parece muy importante. Caín y Abel son los hijos de Adán y de Eva. ¿Estamos de acuerdo? Adán pecó por obstinación. Eva pecó por engaño. La siguiente generación, no 10, ni 15, ni 20, ni el tataranieto, la siguiente generación ya tuvo las consecuencias del pecado. Y las tuvo de tal manera que se registra el primer asesinato. Meditando en esto, yo me imagino a Adán enterrando a su hijo y a sus espaldas Edén. Y creo, si el Señor me lo permite, lo sabré, que tiene que haber pensado en qué minuto yo pasé de estar ahí en la gloria a tener que enterrar a mi hijo. Y estoy enterrando a mi hijo y tengo que perdonar a su hermano. Porque su hermano mató a mi hijo. Esto hoy día llenaría todos los portales de noticias
llenaría todas las noticias, lo pasarían en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Hermano mata a su hermano por envidia. Esto es lo que registra la Biblia. Pero cuando pienso en Adán y en las consecuencias, él tuvo que verlas. Si por la gracia de Dios usted y yo no vemos las consecuencias completas o totales o la dimensión de nuestro pecado, es por la pura misericordia de Dios. Pero eso bajo ningún punto de vista debe llevarnos a decir, bueno, como no pasa nada, porque la generación siguiente, inmediatamente, empezó a vivir las consecuencias de la desobediencia. Con Dios no se juega. Y pienso nuevamente en esta posición. Adán enterrando a su hijo, teniendo que perdonar a su hermano, a su otro hijo, y teniendo Edén, la gloria, a sus espaldas. Y pensando en qué minuto salí de ahí y estoy acá. ¿Por qué estoy acá? Creo que hay situaciones en la vida que Dios nos permite pensar de esa manera. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué caí? Por eso la palabra arrepentirse es tan importante. 3 consejos que nos da Juan. Tener un nuevo nacimiento, practicar el amor y apartarse del mundo. Tener un nuevo nacimiento, practicar el amor y apartarse del mundo. Oremos. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es más que suficiente. No se necesita añadir nada. Personalmente, Señor, mi responsabilidad es presentar la palabra de Dios de manera fidedigna, clara, concreta, sin vueltas ni interpretaciones, sin medias tintas ni equivocaciones. Porque tu palabra es más que suficiente. No oír tu voz, no oír tu palabra, no estudiarla, no escudriñarla, no obedecerla, tiene implicancias eternas. La gobernanza mundial ha entrado en consejo para deliberar y declarar que la solución para el mundo es comenzar todo de cero. Le han puesto una fecha y le han puesto un nombre. Tienen objetivos, una bandera, muchos planes y recursos. Pero no han considerado que Dios tiene un plan determinado desde antes de la fundación del mundo, y un plan que se va a cumplir, un plan que ya tiene los últimos momentos. Estamos a puertas, en cualquier minuto el telón se corre. Y cuando todas las piezas del escenario, todos los personajes del escenario, todas las situaciones, para el último escenario, para el escenario final, estén puestas, millones de personas en el mundo no van a ser halladas. Quiero ser de ese grupo, Señor. Quiero ser de ese hermoso grupo, de aquellas millones de personas que mientras el mundo experimente una hora horrenda y todas las películas se vuelvan realidad,
esas millones de personas estarán honrando, uniéndose eternamente y para siempre con aquel que pagó el precio por sus almas inmortales. Jesús, el Hijo de Dios, el novio, el Salvador, el eterno Señor. Hazlo, Jesús, hazlo. Hazlo en nuestras vidas, Espíritu Santo. Hermoso Paracleto, hermoso, precioso Espíritu de Dios. Afirma nuestros corazones en esta hora. Llénanos de tu presencia. Afirma nuestras vidas para ti. Pon convicción en nuestro interior. Dirección, claridad. El propio apóstol Pablo declara: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso es precisamente lo que hago. Él descubrió cuál era la solución: vivir en el Espíritu, no dar placer a la carne, no vivir para la carne, para los deseos, para agradarse a uno mismo. Vivir para Dios, para honrarlo a Él. Juan reafirma este principio diciendo: no como Caín, que era del maligno. Dios le advirtió: Caín, el pecado está a la puerta. Está ahí, está ahí. La acción demoníaca de envidia, de comparación, de odio, de enojo, de rencor, de resentimiento, la acción de las tinieblas, de división, de pelea, de muerte, está ahí, Caín. Pero no hará nada a menos que tú se lo permitas. Como varones, pecamos de obstinación. Como mujeres, la tendencia es a pecar por engaño, por supuestos. Líbranos, líbranos de esa naturaleza. Y que la simiente de Jesús siga dando frutos y frutos y frutos. Y en vez de odio haya amor. En vez de amargura haya gozo, en vez de intranquilidad haya paz, en vez de impaciencia haya paciencia, en vez de maldad haya bondad, benignidad. Por favor, Espíritu de Dios, hazlo en nuestra vida. Por favor, Señor, danos dominio propio, en vez de desesperación, en vez de vivir la vida en una locura que no tiene sentido sin ti, Señor. Por favor, Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Dígale ahí donde usted está: Señor, manifiéstate en mí. Que yo no sea impedimento para que tu presencia sea notoria y evidente en mi vida. Que todos lo vean. Qué determinante ha sido para mí esa palabra que me hablaste, Señor. Yo me voy a encargar de que todos sepan que tú estás aquí y lo que estás haciendo. Porque esa misma palabra creo que se repite, se da en muchos que quieren tapar, ocultar, que no sepan que son cristianos, que no se den cuenta. Muy por el contrario, Señor. Si tú dijiste que por los frutos los íbamos a conocer, que los frutos del Espíritu se manifiesten en mí. Que los frutos del Espíritu de Dios se manifiesten en mí. Que en vez de incredulidad haya fe, Señor. Que en vez de arrogancia, altanería,
obstinación haya mansedumbre. Que en vez de una actitud alterada, de que la gente vea en mí una persona alterada, haya templanza, Señor. Contra todas estas cosas no hay ley. La acción del Espíritu Santo, pídale, dentro de tantas cosas que a lo mejor usted le pide, que son muy válidas, muy lícitas, dígale, Espíritu Santo, manifiesta tu obra en mí, que sea notorio, que sea evidente tu presencia. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Aleluya, aleluya. eres mi plenitud. Dígale, Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. así es, Cristo, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Dígale, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús,
Así es, Señor. Gracias. Gracias porque en ti encontramos esa plenitud. Tú eres esa plenitud para nuestra vida. Tú eres, Señor, todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en ti, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias. Gracias por este día. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.